Pero ahora vamos a seguir hablando un poco de negocios, por eso presento a quienes van a compartir este panel. Bienvenido Alejo Espora. Alejo es economista jefe del Banco Ciudad. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Carla? Bien, bien. Ahora te voy a hacer algunas preguntas de lo que dijo Mariano. Dale, dijo repasamos. que los bancos tienen 2-3% de tasas, que podrían bajar al 2-3% de las tasas, así que vamos a charlar en un ratito. Dale. Juan Politi, vicepresidente al área Ledesma, una empresa del mercado de capitales. ¿Están de fiestas con la reglamentación de hace poco más de 10 días? De fiesta es mucho decir, pero estamos muy satisfechos. Bueno. Y Alejo Rodríguez Casio. Alejo lidera Invest Buenos Aires, es una agencia de promoción de inversiones de la ciudad. ¿Cómo andas, Alejo? ¿Cuánto hace que te embarcaste en este desafío? Muy bien, primero un gusto estar acá y la primera vez que participo en un panel que somos dos Alejos. Sí, es raro el nombre. Es raro el nombre y somos dos Alejos, así que con Alejo trabajamos mucho, Banco Ciudad y Poder Ejecutivo de la Ciudad. Me preguntabas sobre... ¿Cuánto hace que estás trabajando en la agencia? La agencia hace dos cosas, promoción de inversiones y promoción de exportaciones y también toda la temática de Venture Capitals, ¿no? Que particularmente hoy acá voy a hablar de inversiones porque es lo que nos llama acá. Pero hace 2 años y medio que creamos la agencia. ¿Y con qué resultados? Mira, en muchos países, a nivel nacional y a nivel subnacional, existen hace ya 20, 25 años agencias de promoción de inversiones y exportación. Básicamente es un punto de encuentro entre sector privado y sector público, donde hoy el sector privado, cuando quiere enterarse de algún beneficio fiscal o de incentivos que está dando, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, tiene un lugar donde ir a tocar la puerta y preguntar, y también es un lugar donde ir a decir las cosas que no están funcionando. Vos sabés que tanto el gobierno nacional como la ciudad estamos trabajando en un proceso de desburocratizar los trámites y hacerlo todo más ágil. Obviamente, desde donde estamos hacia donde queremos ir hay un largo trecho y en el transcurso, si alguna cosa no funciona como debiera funcionar, también las agencias de promoción de inversiones ayudan en la facilitación de los proyectos y esto incluye también, obviamente, al sector inmobiliario. Alejo... hablamos durante la mañana de un mercado en baja, complicado, con pocas operaciones. ¿Cuáles son las iniciativas que está tomando el Banco Ciudad para surfear este momento? Sí, claramente un poco vemos un mercado en baja, tal cual como mencionaba en los paneles anteriores. Y bueno, en ese contexto desde el banco nos intentamos mantener como muy activos, ¿no? Y ahí básicamente te diría que hoy, más allá de tener vivas las líneas habituales, estamos haciendo un foco muy grande en todo lo que tiene que ver la posible ejecución de instrumentación de las hipotecas de un montón de proyectos en los cuales está embarcado el gobierno de la ciudad. Te diría, el proyecto más emblemático es el caso de la Villa Olímpica, donde se transformaron esas viviendas donde habían ido los atletas en un barrio novedoso y estamos financiando esas hipotecas. Y ahí con una respuesta como muy, muy positiva, donde básicamente para mantener ese atractivo el gobierno mantuvo precios estables desde fines del año pasado. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo un poco más grande en términos de la financiación, financiando en lugar del 75% como hacemos habitualmente, el 80% del valor de la propiedad. Y la verdad que la respuesta a la demanda fue muy buena. Diría casi 10-1 la cantidad de viviendas que tenemos en ese barrio. Y la idea es seguir con otros barrios nuevos. ¿Qué barrios? Y mira, tenemos 1000 unidades en el caso de la Villa Olímpica. Después vamos a ir al barrio Sáenz, en la estación Buenos Aires Sur, en Pompeya y en Parque Patricios, con los cuales debemos sumar casi 5.000 unidades habitacionales nuevas, con lo cual diría que a fines de este año, con una demanda más privada, convencional, un poco más débil, casi que vamos a estar colocando la misma cantidad de hipotecas que en 2018. Hay compradores que puedan tomar esas unidades. Y en el marco de darles las condiciones adecuadas, están los compradores, sí, exactamente. Juan, ¿cuántos años en el mercado de capitales? Un poco más de 20 algo, 25, 26. 25 años. ¿Vos creías la posibilidad en que el mercado de capitales, los fondos comunes de inversión cerrados se conviertan en una herramienta de financiación de los proyectos inmobiliarios? Y era un poquito el sueño de los que trabajamos en esto hace muchos años. Acá se planteó en el panel anterior que los argentinos tenemos dólares o inmuebles. Bueno, hay otros argentinos que tenemos otras cosas. Tenemos papelitos, ¿sí? Tenemos bonos y acciones que durante muchísimos años estuvieron exentos completamente del impuesto a las ganancias, ¿sí? Este gobierno, en medio de una discusión política, decidió gravarlos, el famoso cuento de la renta financiera que hoy discuten todos los contadores que hay que presentar estos días
el aplicativo y el mercado resolvió el problema porque no se ganó nada el año pasado, entonces no hay nada que pagar, pero sí lo que equilibrió es el tratamiento fiscal entre tener un bono del gobierno nacional que te paga, bueno, a veces, pero en general te paga buena renta, y estaba exento de impuestos a las ganancias, y hacer una inversión en real estate que pagaba 35% nominal en pesos. Era una comparación realmente absurda, imposible de resistir. Entonces, ahora, con la última reglamentación... ¿Cómo cambiaron esos números? Bueno, básicamente la renta financiera está grabada al 15 real. La novedad interesante es que apareció el ajuste por inflación total para todo lo que sea inversión financiera de personas humanas. O se mide en dólares, o se mide ajustado, o se paga una alícuota del 5 en pesos. Y hoy un fondo común cerrado inmobiliario o un fideicomiso con oferta pública, con la ventaja de la oferta pública, es ese vehículo desarrollador no tributa impuesto, difiere hasta que me lo entrega a mí como inversor, y yo cuando lo recibo como inversor, persona humana, pago el 15 ajustado por inflación. O sea, lo mismo que un bono, tiene más sentido. ¿Sí? Tiene una lógica donde aparece el inversor que tiene otra cabeza. Acá, insisto, se habló mucho de ladrillos y de dólares. Nosotros pensamos en rentabilidad, en tasa interna de retorno. Es otra cosa. Por eso es posible que la llegada de este tipo de inversores al mercado inmobiliario le cambie algunas cosas. Le cambia la velocidad, le cambia la mirada. Como planteaba Sebastián al principio, los fondos que hicimos nosotros para blanqueo, bueno, uno hicimos con Argencons, que vos conociste bien, otro hicimos con Tyron para clase media, apuntaban básicamente a decirle al inversor que solía comprar bonos y acciones, que también tenía su propiedad e invertía como tal, invertí con un profesional y gozá del beneficio de la protección de valor del inmueble y de la rentabilidad. Hoy tiene una taxabilidad razonable. Bueno, tenemos un marco real. Esa tasa, ¿de cuánto es hoy? ¿Cuánto puede ganar hoy un inversor que apuesta ahora? Esa tasa no es preestablecida. Es lo mismo cuando preguntabas acá cuánto se gana con un pozo. Es lo mismo, digamos. Es la rentabilidad que tiene el desarrollo inmobiliario está metido en un fondo donde el cliente no está queriendo quedarse con el 8º piso con vista al mar, sino que lo que quiere es una rentabilidad inmobiliaria, no quiere apilar metros cuadrados. Así se opera el mercado de real estate en el mundo. Y si le das ese espacio al inversor individuo y al inversor institucional, ahora hay medidas de la semana pasada tendientes a que las compañías de vidrio y retiro inviertan un piso en este tipo de vehículos, seguramente tenemos un marco de largo plazo muy favorable para este desarrollo cruzado del mercado de capitales con el mercado inmobiliario. Alejo, ¿cómo está posicionada la ciudad de Buenos Aires en comparación a otras de la región? A ver, obviamente hay desafíos que creo que se fueron hablando en cada uno de los paneles, que además felicito por la calidad de los paneles, así que no voy a entrar en eso. Pero algo mencionaba Sebastián en el segundo panel. Cuando uno compara Buenos Aires en cuanto a otras ciudades, Santiago de Chile, San Pablo, Bogotá, etcétera, independientemente del subsector de real estate que uno mire, uno está viendo a esas ciudades 10 años atrás. Vos mirás hoy Buenos Aires, el sector, por ejemplo, de oficinas premium, y la cantidad, tanto en términos nominales, cantidad de metros cuadrados, como en términos per cápita, o sea, dividido por la población, estamos todavía muy por debajo en oferta respecto a otras ciudades de América Latina. Mirás residencial, obviamente también, tiene mucho que ver con el crédito hipotecario, como se vino hablando. También con el tema de hoteles, muchos hoteles, tenemos menos hoteles, o sea, menos cantidad de camas suficientes, y además muchos de los que existen hoy necesitan una inversión todavía para llegar a la calidad. Así que la verdad que cuando uno mira Buenos Aires con el resto de América Latina, puedes verlo como algo malo o como algo bueno, ¿no? Desde el punto de vista del inversor, tenés un potencial, un gap para cerrar enorme, y eso es un gran potencial. En cuanto la economía empiece a ajustar un poco el tema de la tasa, como se viene hablando, inflación, etcétera, tenés muchísimo gap para cerrar a favor de Argentina y en particular de Buenos Aires. Alejo, ¿están trabajando en nuevas líneas para desarrolladores? Sí, de hecho, un poco lo que te decía antes, ¿no? En un año que sabíamos que iba a estar más débil la demanda residencial, trabajamos en dos frentes. Venta de edificios construidos por el gobierno de la ciudad, y después, por otro lado, trabajar muy fuerte en la oferta. Como mencionaba en los paneles anteriores, claramente es un momento en el cual la demanda se retrae por las condiciones macroeconómicas y la oferta está ahí más activa. En la ciudad de Buenos Aires lo que veíamos también es que había muchos metros cuadrados permisados, pero faltaba dinamizar esos proyectos, y ahí nos pusimos muy fuertes en cambiar junto con la gente de gobierno algunas condiciones de una línea de desarrolladores que venía trabajando muy bien, con la cual habíamos financiado alrededor de 30 proyectos en la ciudad, y que lo que hicimos este año fue potenciarla. Ahí básicamente lo que hicimos fue bajar la tasa de interés que cobrábamos, 1 punto,
y tener un beneficio adicional para todo lo que tiene que ver con la zona sur. Ampliamos el anticipo que damos habitualmente con este tipo de préstamos. Este tipo de préstamos financiamos hasta el 70% del valor de la construcción y dábamos un anticipo del 15%, ahora lo potenciamos. ¿La tasa es del 15%? No, la tasa es de uvas más 9,40, la bajamos a uvas más 8,40 y en el caso de zona sur es uvas más 7,40. Lo que hacemos es financiar el 70% del valor de la obra y damos un anticipo del 15%. Ahora lo que hicimos es ampliar ese 15% a un 20%, o sea, ponemos en advance el 20%, y también ampliamos el plazo del préstamo. El préstamo en general era el plazo de ejecución de la obra más 12 meses, dado un contexto que está un poquito más débil la demanda, ampliamos ese plazo de ejecución de obra a 18 meses, un año y medio para después de la venta, con un total del préstamo de 48 meses, que la verdad que viene teniendo una muy buena recepción. En ese contexto estamos financiando hoy 11 proyectos, de los cuales unos de oficinas en Parque Patricios y 10 residenciales que suman casi 500 unidades y 500 cocheras. ¿Y los desarrolladores se animan a tomar líneas de...? Y sí, ya te digo. ¿No hay resistencia? La verdad que la herramienta está y es una oportunidad donde minimizás tenés que poner el terreno, una parte del capital y el financiamiento está disponible. Y después la otra ventaja que creo que tienen de operar en el caso con nosotros es que una vez que termina el proceso de ejecución y nosotros financiamos la vivienda, si querés, asociamos en algún punto en vender las hipotecas de las unidades que están terminadas. Con lo cual creo que es un buen negocio compartido como para trabajar en esta coyuntura, ¿no? Juan, ¿hay una oportunidad en esto de generar un mercado de hipotecas también desde los fondos, desde el mercado de capitales? Sí, sin duda. Tenemos una macro difícil porque es muy largo plazo, pero recién Alejo decía UVA más 7,5, más 9,5. Mariano cuando presentó, que lo quiero llevar al showroom para venderle a los compradores que endeudarse en UVA es un gran negocio. De hecho lo es. Los tipos de clase media que han comprado un departamento en UVA, que hoy no se preocupan, como dice él, porque deben más. Miran el barrio y dicen que alrededor le piden más dólares de lo que ellos pagaron. Alguno le pide prestado al tío para precancelar. O sea, la gente hace la cuenta. No subestimemos al usuario final. El crédito UVA vino y aprovecha ese espacio de la clase media cuando tiene capacidad de pago, como decía Mariano, que sepa que va a poder pagarlo. Hoy el marco es difícil, pero tenés un marco jurídico con espacio para con la ley de financiamiento productivo recientemente reglamentada. Hay un artículo específico, 206, que prevé para inversiones de más de 10 años de plazo, cualquier crédito hipotecario tiene más de ese plazo, o que haga desarrollo de viviendas de clase media, 220.000 UVA para abajo, tiene exención total de impuesto a las ganancias después de los 10 años. Ahí hay espacio, solo que hacen falta guapos que inviertan a 10 años. Si Mariano dice que al banco le daría rentabilidad prestar a tasa SER o tasa UVA más 2,3, el banco presta 7,8 y nosotros hacemos un fondo que a lo mejor presta 9 o 10, ¿cómo no te va a dar renta? O sea, hay que encontrar quién está dispuesto a prestar de esa manera, no es solo el Estado. El Estado tiene que poner el marco. Yo creo que el espacio está dado, la UVA es un instrumento muy valioso para una etapa donde Argentina no tiene estabilidad en otra moneda. Si tuviéramos que movernos en dólares, es mucho más difícil porque eso sí se descalza el ingreso contra la moneda dólar. Si no, imagínense lo que hubiera pasado en crédito de clase media en dólares, como pasó en el 2001, ¿no? Alejo, ¿dónde están las oportunidades en la ciudad? ¿Qué zonas tienen potencial? ¿Qué proyectos hay? Bueno, Alejo mencionaba hace un rato la zona sur de la ciudad. Creo que una de las políticas en términos de este sector, ¿no? que más viene creciendo en la ciudad tiene que ver con el traslado de muchas de las oficinas del gobierno de la ciudad hacia el sur y eso, la complementariedad con los distritos que hay en la ciudad. Entonces, por ejemplo, la zona de Parque Patricios, ustedes saben que la oficina de nuestro jefe de gobierno, junto con una parte importante del gobierno, está localizada ahí. Las oficinas de otras partes, los ministerios están, por ejemplo, en Parque Lezama, cerca de La Boca, y eso ha generado un desarrollo económico en esas zonas espectacular. Y lo veo día a día porque yo trabajo ahí. O sea, vos ves el kiosco que se pone una casa de comidas, que después viene el cafecito, expansivo. Después viene la cervecería, y de repente, de un año a otro, o un año y medio, tenés un montón de gente que está trabajando, incluso se empieza a vivir ahí, la gente se empieza a mudar ahí. Eso combinado con los distritos, la ciudad tiene 5 distritos distribuidos, gran parte en el sur, en donde, por ejemplo, una es una compañía de tecnología,
y uno puede invertir en cualquier lado de la ciudad, pero si uno va en particular a Parque Patricios, por ejemplo, ahí no se paga impuestos a la ciudad en términos de ingresos brutos. Así que hay una política que ya viene desde hace ya varios años. Y como novedad, hace poco, en noviembre del año pasado, y lo reglamentamos a inicios de este año, tenemos una nueva ley para la inversión en hoteles. Como te decía hace un rato, hicimos junto con el ente de turismo de la ciudad un análisis para ver dónde estábamos parados en una comparación con América Latina. Y como te decía, faltaban camas y las que había no tenían, sacando excepciones, no tenían la calidad suficiente. Entonces esta ley lo que hace es, por un lado, da un crédito fiscal a los hoteles que ya existen en la ciudad y que deciden invertir en remodelar o expandirse, por un lado, y también la construcción de nuevos hoteles. Y cuando digo hoteles, estoy incluyendo, obviamente, a las camas y al lobby, etcétera, pero también incluyo el restaurante, el rooftop, el centro de convenciones, el gimnasio, todo lo que esté dentro del hotel también está incluido dentro de este. ¿Y el beneficio cuál es? Básicamente, depende del monto de la inversión, pero uno termina no pagando impuestos a la ciudad, en términos de ingresos brutos, entre 5 y 10 años. ¿En qué varía? Depende. La pyme tiene ¿Pero los hoteles tienen que estar ubicados en algún barrio? No, en la ciudad. Ah, en la ciudad. Esto es para toda la ciudad. Sí, depende. Si sos una pyme, el beneficio es mayor. Si el edificio tiene una protección patrimonial, también es mayor el beneficio, porque obviamente la ciudad quiere, por un lado, incentivar al cuidado del patrimonio de todos los porteños, y además sabemos que un hotel con ese tipo de características sale más caro remodelarlo. Y también, depende de la localización, hay un beneficio extra. Entonces, por ejemplo, un hotel en Puerto Madero no tendrá un beneficio extra, un hotel en San Telmo sí. Así que dependiendo de una serie de variables, el beneficio es mayor o menor, y de eso depende el monto de beneficio. ¿Y cuántos hoteles se subieron, digamos? ¿Cuántos pudieron Hoy acceder a estamos, ese beneficio? te decía, la ley hace 2 meses que está reglamentada. Poquito. Tenemos una cantidad importante ya de hoteles que han presentado los proyectos. No te quiero decir un número todavía porque vamos a ver un anuncio posiblemente en un par de días. ¿Van a generar mayores exenciones? ¿Se viene una exención más fuerte para este sector? Hoy estás brava, ¿eh? Sí, creo que hoy entre hoy y mañana. ¿No nos puedes dar la primicia acá? Entre hoy y mañana estamos presentando Pero hoy o mañana es hoy es ahora. Estamos presentando una modificación al proyecto, sobre todo lo que tiene que ver con hoteles nuevos. Va a haber posiblemente un incremento del beneficio. No puedo decirlo porque todavía, hasta que no sea oficial, después te paso bien el dato, pero sí, va a haber novedades buenas, obviamente, ¿no? Mariano hablaba del tema de los créditos UBAs. Sí. No son una oportunidad perdida, hay que mantener el sistema. No, tal cual. De hecho, nosotros coincidimos mucho con la visión que tiene Mariano, y claramente si uno lo mira en términos de pasar una prueba de estrés muy fuerte, ¿no? En el último año. Si mirás, coincidimos totalmente, o sea, la evolución del alquiler con respecto al valor de la cuota fue similar, o una dispersión, te diría, muy marginal. La herramienta estaba preparada como para intentar sostenerse en situaciones de estrés donde haya un desfasaje entre inflación y salarios, no permitiendo un sobreapalancamiento de las familias. O sea, tenías en los créditos convencionales donde uno típicamente licuaba la deuda, pero permitíamos apalancarle a las familias entre una relación cuota-ingreso del 35-40%. Con los créditos UBAs era del 25%. Te doy el caso puntual del Banco Ciudad. En el caso del Banco Ciudad, los tomadores incluso fueron un poco más precavidos y tomaron un crédito que la relación cuota-ingreso era alrededor del 18%. Una crisis fuerte como la del año pasado, devaluación 100%, inflación del 50%, pérdida del salario real un poquito superior al 10%, esa relación hoy es del 22% en promedio para nuestros créditos, con lo cual ahí no vemos un problema para el tomador, además de la capitalización que mencionaba Mariano. Datos de cómo se ve, mora muy baja, diría que es menos del 0,5% de los créditos, y de hecho nosotros mandamos las cartas para aquellos que querían extender el plazo para topear la cuota, mandamos 5.500 cartas, solamente 22 personas lo tomaron, el 0,4% total pidieron extenderlo, con lo cual no fue una situación de estrés significativa. Mirando para adelante, claramente lo que digo, es mantener la herramienta, porque hasta que la inflación sea baja y estable en niveles de un dígito que te permita bancar un sistema con tasas fijas de esos niveles, vamos a tener que tener el esquema de NUBAS, que es el que claramente baja barreras a la entrada. Alejo, también lo que dijo Mariano es que los bancos no tienen plata para prestar. ¿Tienen plata? No, te diría que los bancos hoy estamos muy líquidos. Es una diferencia de otras crisis. Los depósitos han seguido creciendo y el crédito se frenó. De hecho, si uno mira la liquidez que tenemos en general en letras del Banco Central, me parece que diría que más un tema de demanda que de oferta. De hecho, las líneas están vivas. Es una cuestión de cambio de condiciones macroeconómicas y desfasaje de salario en dólares
con respecto al ladrillo y inestabilidad. Te veo ahí. Situación macro evidente, digamos. Hoy el Tesoro Nacional coloca letras más SER y eso vale SER más 15, no vale SER más 7. O sea, hay LELIQs que valen 70, digamos. Hoy el mercado tiene una lógica donde es difícil pedirle al banco que subvencione. Claro. El Estado tiene la manera de incentivar algunos sectores, pero tenemos que acomodar la macro. La macro se tiene que volver a su lugar. Una vez que vuelva la macro a su lugar, el Estado pone lo suyo, los privados ponen lo suyo, lo nuestro. Cuando él hablaba de articulación público y privada, el Paseo del Bajo y el proyecto del Distrito Cartier, haciendo un espacio nuevo ahí en Puerto Retiro, es tratar de extender Puerto Madero. A Puerto Madero no, pero al resto capaz que sí, le damos algo para que avance. Y se generan espacios nuevos en la ciudad con inversión pública e inversión privada. Y el marco que el gobierno está dando hoy con la Ley de Financiamiento Productivo y la reglamentación reciente de estos artículos, el impulso como inversor a las compañías de seguros, como decía Sebastián, no están hoy las AFJP. El único inversor de largo plazo que hoy vive es la compañía de seguros, que ahora tiene deducciones fiscales para inversiones de seguros de retiro de largo plazo y lleva que esa inversión vaya al sector de inversión de largo plazo. No es mañana, no es 4 meses. O sea, hay una normativa que lleva a las compañías de seguros a invertir junio, julio, agosto, septiembre. ¿Ustedes creen que le vamos a vender un proyecto en 4 meses? No se maten por armar un fondo cerrado para llegar a vendérselo mañana. Pero tenemos un marco de largo plazo. Así como hubo alguna vez un estímulo al segmento PYME, que lejos de achicarse se multiplicó vía SGRs, algunos de ustedes los conocen ese mecanismo, hoy hay un nuevo estímulo al sector de desarrollo inmobiliario y luce de largo plazo. Luce que va a haber un stock importante dedicado a eso y vamos a tener que poner nuestra cabeza en desarrollar proyectos con buena marca, con buen track record y con buena tasa interna de retorno, que es lo que busca el inversor. No busca un activo X, busca tasa de retorno en inversión inmobiliaria. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Todo parecería ser que con ganas de hacer y mirando un poco el largo plazo, tenemos una Argentina con reglas claras posible. Los invito ahora a seguir compartiendo el próximo panel en manos de mi compañero Nacho Federico y queda muchísimo más, el mercado corporativo, también vamos a hablar de nuevas tendencias y el cierre con Eduardo Constantini. Muchísimas gracias.